Ahí está. Ya, basándose en el modelo de dos periodos y con la existencia de un mercado de capitales perfecto, explica intuitivamente y con apoyo gráfico los efectos de un aumento en la tasa de interés en el monto mínimo de inversión y dos, en el bienestar del individuo, nivel de utilidad. Ya, entonces, bueno, acá si se pueden fijar hay mucho texto, pero es porque básicamente les hice un resumen de lo que voy a hablar, ¿ya? Entonces, acá al lado izquierdo nosotros tenemos el modelo de dos periodos. ¿Y ahí de qué se trata esto? Primero en la línea roja nosotros vamos a tener la restricción presupuestaria. ¿Ya? ¿Qué nos dice la restricción presupuestaria? Al final nos está diciendo que nosotros no podemos consumir más que nuestra dotación. ¿Qué es nuestra dotación? Los ingresos que nosotros percibimos periodo a periodo. ¿Ya? Entonces, acá yo les puse el consumo 1, que para mí es el consumo hoy, pero ustedes lo podrían poner como consumo 0. Es igual, depende cómo ustedes lo vieron en micro o macro, no me acuerdo dónde fue. ¿Ya? Y este es el consumo el día de mañana o en el futuro, ya que yo lo represento como C2. ¿Ya? Entonces la restricción presupuestaria nos dice básicamente que yo no puedo consumir más ya de mi dotación hoy, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? A mí en el enunciado me están diciendo que existe un mercado de capitales perfecto, ¿ya? Entonces cuando ustedes le estén diciendo que existe un mercado de capitales perfecto, básicamente, ¿qué le están diciendo? Que ustedes pueden transferir consumo hoy hacia el día de mañana, ¿ya? Y al final, eso es de lo que se va a tratar este curso. Se va a tratar de que ustedes pueden endeudarse, ¿ya? O ustedes pueden ahorrar para consumir más o endeudarse para poder estar consumiendo más hoy, ¿ya? Entonces, esta restricción presupuestaria, ¿cómo se ve? Se ve así. Entonces, la dotación que yo tengo hoy día, ¿ya? Más la dotación de mañana, que sería I2, tiene que ser igual al consumo 1, o sea, el consumo que yo voy a consumir hoy día, más el consumo de mañana. Entonces, si ustedes se fijan, el consumo de mañana, I2, o sea, perdón, la dotación de mañana, está partido en 1 más R. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos que tener muy presente lo que nosotros conocemos como el valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Consumir, o sea, el valor de consumir o el valor de mi dinero hoy día no va a ser el mismo valor del dinero mañana, ¿ya? Entonces, por eso está traído a valor presente por 1 más R, ¿ya? Y lo mismo pasa con el consumo hoy y el consumo mañana. El consumo mañana tiene que estar traído a valor presente por 1 más R por el hecho de que existe el valor de dinero en el tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta restricción presupuestaria también está sujeto al hecho de que yo puedo ahorrar, ya puedo ahorrar para realmente consumir más mañana, o sea, sacrifico consumo hoy para poder consumir más el día de mañana, o me puedo endeudar hoy, ya, es decir, consumo más hoy, pero dado que me estoy endeudando, voy a tener que pagar una tasa de interés, eso va a significar que el día de mañana yo tenga que consumir menos, ¿ya? Entonces, cosas que tenemos que saber, la pendiente, que es esta línea roja, va a ser menos 1 más R, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque después, gracias a eso, vamos a poder saber si es que al final, ¿qué va a pasar si es que aumenta la tasa de interés o disminuye la tasa de interés? ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos eso. Después tenemos estas líneas moradas de acá, ¿ya? Que son las curvas de indiferencia, ¿ya? Y yo hice dos líneas, o sea, dos curvas de diferencia para mostrarles un tipo de individuo y para mostrarles otro tipo de individuo que son totalmente distintos, ¿ya? Tienen distintas preferencias, por lo tanto, son distintas sus curvas, se ubican en distintos puntos de la restricción presupuestaria, ¿ya? Entonces, la función de utilidad es importante que ustedes sepan que va a ser cóncava, ya que entre más consumo presente, menor va a ser el consumo futuro o viceversa. ¿Ya? Entre menos consumo presente va a ser más el consumo futuro. ¿Ya? Entonces, lo que yo les expliqué es que pueden existir varios tipos de individuos ya que se ubiquen encima de esta restricción presupuestaria. Yo hice acá el caso del
de la persona A y la persona B. ¿Ya? Entonces primero vamos a ver la persona A. Si soy la persona A, que yo lo vi, o sea, también le puse como persona gato, ahí. Si soy el individuo A, hoy voy a estar consumiendo menos que mi dotación inicial. Entonces, si ustedes nos fijamos acá, está consumiendo C1 gato, ¿ya? Y está consumiendo menos que su dotación inicial. Entonces, si nosotros lo pensamos así, a esta persona le está sobrando plata, ¿ya? Entonces, cuando a nosotros nos sobra plata, ¿qué hacemos? O sea, si es que podemos, ahorramos, ¿ya? Entonces, como está ahorrando, automáticamente esta persona mañana va a poder consumir más. Entonces va a poder estar consumiendo más que su dotación inicial, ¿ya? Y en cambio, si yo soy el individuo asterisco o el individuo B que yo puse acá, ¿ya? Esta persona quiso consumir más que su dotación inicial. Entonces lo voy a poner con otro color. Quiso consumir más, ¿ya? Pero ¿cuál es la única forma para poder consumir más que su dotación inicial? Es endeudarse, ¿ya? Entonces, como se endeuda, ya todas las deudas implican que tienen que pagar una tasa de interés, ¿ya? Entonces, como tiene que pagar esta tasa de interés en el futuro, eso implica automáticamente que el día de mañana no va a poder consumir más que su dotación inicial, es decir, va a poder consumir solamente menos, ya que va a tener que estar pagando esta tasa de interés, ¿ya? Entonces, por eso va a consumir C2 asterisco, ¿ya? Entonces, bueno, todo lo que yo les puse al lado derecho, onda, como todas esas palabras pueden sonar una lata, pero es más que nada un resumen de lo que les acabo de hablar. ¿Hay alguna duda sobre esto? Todavía no hemos contestado la pregunta, eso sí. ¿No? No, nada. Yo perfecto, gracias. Perfecto. Entonces vamos ahora a contestar la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder si aumenta la tasa de interés? ¿Ya? Entonces, como yo les dije, la pendiente de la restricción presupuestaria, la pendiente es igual a 1 más R, ¿ya? Entonces, si aumenta la tasa de interés, ¿qué va a estar pasando? Aumenta R, por lo tanto, toda la pendiente va a aumentar, o sea, es decir, se va a volver más empinada. Va a pasar algo así. Siempre pasando por el eje, se va a volver más empinada, ¿ya? Por lo tanto, ahora las curvas de indiferencia se van a tener que desplazar, no pueden quedar donde mismo, porque tenemos siempre esta restricción de la dotación que nosotros tenemos. Entonces, se va a desplazar más o menos así. ¿Ya? Entonces, bueno, lo hice bonito para que quedara mejor. Y finalmente queda algo así. ¿Ya? Entonces, si aumenta R, la pendiente de la restricción presupuestaria va a aumentar. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué va a pasar con el bienestar del individuo. Después vamos a ver el monto óptimo de inversión porque el monto óptimo es mucho más fácil de ver. ¿Ya? Entonces, lo que va a suceder va a depender. ¿Y de qué? Va a depender si es que el individuo es ahorrante o deudor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el individuo es ahorrante, ahora el individuo va a percibir mayor ingreso, ¿ya? Y automáticamente cuando un individuo percibe mayor ingreso, ¿ya? Va a ahorrar menos, ¿ya? Y al ahorrar menos, o sea, y ahorrar menos implica al tiro es que va a consumir más hoy, ¿ya? Entonces, una persona que perciba mayor ingreso, lo que nos enseñaron en macro o micro, es que automáticamente nosotros vamos a consumir más, ¿ya? Entonces, si consumimos más, eso va a implicar que vamos a consumir menos, ¿ya? Entonces, o sea, perdón, dije que vamos a ahorrar menos, ¿ya? Entonces, si lo vemos gráficamente, podemos ver, ¿ya? Que nosotros al tiro nuestro monto de ahorro disminuyó, ¿ya? Porque nosotros al principio estábamos por acá y nuestra curva se tuvo que desplazar. ¿Ya? Entonces eso es para verlo como más gráficamente, pero la lógica es lo que les expliqué anteriormente. ¿Ya? Entonces, si yo soy un individuo ahorrante, hoy voy a consumir más, por lo tanto ahorro menos, ¿ya? Y si soy un individuo deudor, ya voy a percibir menos ingresos, ¿ya? Porque ahora sale más caro endeudarse, ¿ya? Si una tasa de interés sube, me sale más caro, por lo tanto, como me sale más caro endeudarme, voy a decidir ahorrar más, ¿ya? Entonces también su monto en la cual se endeuda disminuye, ¿ya? Por el hecho de que prefiere ahorrar en vez de endeudarse, ¿ya? Por lo tanto,
para un deudor el bienestar disminuye, ¿ya? Y en base a qué uno decide si el bienestar aumenta o disminuye. Se hace en base o desde la perspectiva de cuánto están consumiendo, ¿ya? Entonces, al final, como el individuo ahorrante va a consumir más, ¿ya? O como él siente que va a consumir más, su bienestar va a aumentar, ¿ya? Pero en el caso del deudor, como percibe menos ingresos, ¿ya? El bienestar disminuye, ¿ya? Entonces esas son las dos perspectivas que pasarían con el bienestar del individuo si la tasa de interés sube. ¿Se entendió? ¿Me siguen? Sí. Ya, perfecto. Pero déjalo ahí 2 segundos que estoy copiando Sí, los... obvio. Yo igual después les voy a subir la pizarra y todo, para que lo tengan a mano para estudiar. Ya, entonces, ya lo vimos desde la perspectiva del bienestar del individuo, ya, y ahora nos falta verlo desde la perspectiva del monto óptimo de inversión. Ya, entonces, algo que tenemos que saber cuando estamos viendo el monto óptimo de inversión, si nosotros estamos evaluando una inversión, ya no estamos hablando de, como al final, personas naturales que están consumiendo. Ya tenemos que cambiarlo un poco porque como la gente que invierte no es gente, sino son las empresas. ¿Ya? Y las empresas no tienen una restricción presupuestaria. Lo que tienen realmente es una frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esta curva de acá se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Y, chuta, como que se... A ver. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros le agregamos mercado de capitales, ahí nosotros le agregamos la curva roja, ¿ya? Y la curva roja, mercado de capitales, su pendiente va a ser aún 1 más R. ¿Ya? Entonces, esta curva roja nos sigue diciendo que nosotros podemos transferir consumo hoy hacia el consumo mañana o viceversa. ¿Ya? Entonces, si aumenta la tasa de interés, va a pasar exactamente lo mismo. La pendiente va a ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, se cambiaría a la línea amarilla la nueva pendiente, ¿ya? Entonces, ese es como el gráfico, ¿ya? Pero yo encuentro que la manera más intuitiva de verlo es usando la fórmula del BPN, ¿ya? Para ver qué va a pasar realmente con un aumento en la tasa de interés, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, nosotros ya tenemos que el BPN, acá me faltó poner la inversión, lo voy a poner acá, menos la inversión, ¿ya? Entonces siempre va a ser todos los flujos de caja traído a valor presente en el periodo que estemos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros aumentamos R, ¿ya? El BPN siempre va a disminuir, ¿ya? Entonces, al aumentar R, el valor de los flujos de caja disminuyen, lo que implica que los proyectos que tenían antes un BPN mayor a 0, ahora lo más probable es que destruyan valor. Entonces, considerando que solo los individuos que ahorran pueden invertir, ¿ya? Porque una persona que ya está endeudada no podría hacerlo, con un aumento en R, el monto de óptimo de inversión va a disminuir sí o sí, ¿ya? Entonces, sí o sí, si es que al final ahora los proyectos aumenta su tasa de descuento, por lo tanto, destruyen valor ahora, ¿ya? Como no van a poder ahorrar, ya eso implica que el monto de inversión, monto óptimo de inversión, va a disminuir. ¿Ya? Entonces yo creo que la forma más fácil de verlo es a través de el VPN, más que empezar a verlo de nuevo desde la óptica del gráfico como lo veíamos antes. ¿Ya se entendió? ¿Sí? O sea, al final, si el VPN disminuye, mi monto óptimo de inversión también va a disminuir. Eh, Y si es al revés, va a ser, va a aumentar. claro, o sea, sería, mira, tenéis que pensarlo desde la perspectiva de que ya, si ahora aumentó R, tu VPN va a bajar, ya van a destruir valor, ya, entonces,
yo lo pienso desde la perspectiva, bueno, si ahora yo realmente cuando haga proyectos voy a tener menos plata, cuando yo quiera hacer un nuevo proyecto, voy a tener menos plata para poder invertir de nuevo, ¿cachai? Ah, ok. Entonces, claro, va a Ya, pasar lo mismo a la viceversa si es que baja R, aumenta el VPN, etc. ya, gracias. De nada. Entonces, ahí terminamos este comente, ahí respondimos lo que pasaría en el monto óptimo de inversión y en el bienestar del individuo. Lo voy a dejar un rato para que puedan copiar. Disculpa, me quedó una duda, o sea, no me acuerdo ahora qué era. La línea amarilla, que... La línea amarilla es la misma, el mercado de capitales, pero cuando aumentó R, ¿cachai? Es como el cambio. Ah, ya, no, pero cuando aumenta R es la roja, ¿o no? No, la roja es la inicial y la amarilla es cuando cambia, ¿cachai? Ah, ya, 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 gracias. De nada. Mm, 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 mm. Ya, vamos con la siguiente. Me dice, después de una inesperada caída de un meteorito, usted es el único sobreviviente de la humanidad. Por suerte, en la región donde usted está ubicado no hubo mayores daños, pero todos los artefactos creados por la humanidad ahora no pueden ser utilizados. Por lo mismo, la única forma de alimentación que tiene es a través de la pesca. Sin embargo, solo puede pescar 2 de los 4 peces que hay en el lago. Si pescan más de los peces, no podrán reproducirse y no tendrán nuevos peces el día de mañana. Si pesca menos, no habrá alimento suficiente para los peces y morirán. Se le pide, grafique su consumo presente y futuro. ¿Puede consumir más peces sin morir en el intento? Ya. Entonces, yo tengo que graficar mi consumo presente y mi consumo futuro. Entonces, en el gráfico, o sea, perdón, en el enunciado nos están diciendo que mi ingreso hoy, ya, o mi consumo hoy tiene que ser sí o sí de 2 peces, por el hecho de que si pesca más no van a poder reproducirse, y si pesco menos no habrá alimento suficiente, ¿ya? Entonces, mi ingreso van a ser igual a 2 y mi consumo van a ser igual a 2 peces, ¿ya? Entonces, bueno, quizás el gráfico no me quedó muy a escala porque de repente es medio peludo graficar en PowerPoint, pero ¿qué hice acá? Que el consumo 1 tiene que ser igual a mi dotación en 1, mi ingreso en 1, ¿ya? Y lo mismo el consumo en 2, ¿ya? Porque ese al final va a ser el equilibrio en que al final ningún pez se muera y al final yo no me muera de hambre, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como I es igual a C, el ingreso es igual al consumo, yo no puedo consumir más peces, ya que al ser una persona racional, tengo que pensar que si hoy decido comer más peces, me quedo sin alimento en el futuro, ¿ya? Y por lo tanto voy a morir, ¿ya? Entonces, ese sería el gráfico por ahora, ¿ya? Y claro, como todo esto lo tiene que ver con una persona que soy racional, ¿ya? Yo claramente no me quiero morir en el futuro, por lo tanto, tengo que seguir como todas las indicaciones que me dicen que no puedo pescar más porque si no no se pueden reproducir, lo que va a implicar que no voy a poder consumir el día de mañana, y si pesco menos, después no voy a poder alimentar a los peces. ¿Ya? Entonces al final este va a ser como el equilibrio, entre comillas. ¿Se entendió? Sí, pero una duda, el gráfico debería ser como 2 igual 2, o sea, 2 en el consumo 2 y 2 en el consumo 1. Claro, claro. ¿Cachai? Al final yo lo puse en términos como de letras para que entendieran que como que quería explicar que realmente el consumo es igual a la dotación, ¿cachai? Si lo hacía poniendo el 2 nomás, como que no iba a quedar muy claro. Ya. En la B, me dice, suponga que ahora pudo arreglar una máquina procesadora de peces, la que permite aprovechar al máximo cada pescado, incluyendo las partes que debía desechar por no poder utilizar la tecnología. Grafique su consumo presente y futuro, suponiendo que usted desea consumir más en el futuro. Ya, ¿cómo cambia su respuesta si usted desea consumir más hoy? Entonces, ¿qué me están diciendo con esta pregunta?
básicamente me están diciendo que ya voy a tener esta máquina procesadora de PC, ¿ya? Pero esta máquina procesadora no es mágica, no me va a dejar consumir más de los 2 PC. Solamente que al final, si yo al principio solamente me comía como, no sé, la carne del pescado como los filetes, ya, ahora me voy a poder comer los filetes, la escama, no sé, la cabeza y, no sé, se hace todo atún y me voy a poder comer todo, lo voy a aprovechar mejor. Ya, pero no voy a estar consumiendo un tercer pescado. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, como ahora existe tecnología, ya, lo que va a pasar es que va a existir una frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Entonces, como les expliqué, esta máquina no me va a estar permitiendo tener más peces para consumir, solamente me permite aprovechar más el pescado. Entonces, esta curva gris sería la frontera de posibilidades de producción, pero si ustedes se fijan, solamente la hice hasta que el consumo 1 sea igual a la dotación 1, porque si ustedes se fijan, si yo me pasara, o si siguiera la línea gris, ¿ya? Me estaría pasando de lo que realmente puedo consumir, y eso no está pasando. Yo no puedo consumir más de 3 pescados. Entonces la frontera de posibilidades de producción solamente puede llegar hasta lo que yo puedo consumir, que son los 2 pescados en este caso. Acá, 2 pescados. ¿Ya? Entonces, el punto B representa el óptimo donde la tasa marginal de sustitución, ¿ya? La tasa marginal de sustitución es cuando un individuo está indiferente entre consumir mañana y hoy, y la tasa marginal de transformación, ya que ese es el equilibrio en la frontera de posibilidades de producción, que lo vamos a explicar más adelante, al cual no podemos acceder, ¿ya? No podemos acceder al final a un punto B, ¿ya? Ya que si consumimos menos de 2 peces, no tendremos suficiente alimento para todos los peces, como le explica el enunciado al principio, lo que generará que van a morir, ¿ya? Entonces, fíjense, una persona racional, o sea, como nosotros lo estamos viendo en el primer ejercicio, nosotros automáticamente nos trasladaríamos, ¿ya? Del punto A hacia el punto B, ¿ya? Porque ahí se supone que estamos mejor, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Nos están poniendo un limitante en el enunciado, porque nos dicen que si nosotros consumimos menos de 2 peces, si consumimos menos, igual los peces se van a morir y se van a estar como desaprovechando. Entonces, como tengo esa limitante en el enunciado, yo igual tengo que seguir siendo como racional y elimino esa posibilidad, ¿ya? Yo no me voy a ir al punto B, voy a seguir en el punto A porque tengo esa limitante, ¿ya? Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que las posibilidades de inversión solo benefician a un perfil ahorrante, que era lo que explicábamos en el ejercicio 1. Por lo tanto, nuestra respuesta no va a cambiar, no podemos consumir más hoy, ya que estamos consumiendo toda nuestra dotación inicial, ¿ya? Entonces, al final, si nosotros pudiésemos ahorrar peces, ¿ya? Si es que no consumirlos, al final nos dejaran como ahorrar más para consumir mañana, ¿ya? Ahí sí estaríamos beneficiados. Pero eso no pasa por el hecho de que yo tengo que consumir sí o sí 2 pescados, ¿ya? Entonces, claro, puede sonar un poco confuso, pero esto es simplemente la limitante que nos están poniendo en el enunciado. Nos están diciendo que si no consumo esos pescados, no voy a tener, o sea, no se van a poder, no voy a tener suficiente comida para darles, por lo tanto se van a morir, etc. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se elimina la posibilidad de irme al punto B donde se supone que estaría mejor y me tengo que seguir quedando en el punto A. ¿Ya? Vamos con la C. Después de un tiempo, usted se ha vuelto un experto en las técnicas de pesca, por lo que logró aprender a criar peces en la laguna artificial, usando esos peces como una suerte de banco de peces. Al dejar los peces en esta laguna artificial, se generan intereses a partir del nacimiento de un nuevo pez por cada 2 peces que deja en el estanque. A su vez, puede sacar más peces hoy para consumir a partir de las reservas, desahorrando para el futuro. ¿Cómo cambia su gráfico de consumo presente y futuro si usted desea consumir más peces hoy? ¿Puede consumir más hoy e invertir a través de la manera descrita en B? Explique. Entonces, la clave de este enunciado es esta parte de acá, ¿ya? Que nos dicen que hay un banco de peces.
Entonces, si hay un banco de peces, porque lo siguiente que nos explican después es al final que yo puedo ahorrar y puedo consumir, ya que al final los peces no se van a morir, haga A o B alternativa, sino que puedo ahorrar y puedo endeudarme, significa que ahora va a existir un mercado de capitales, en los conceptos que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, si existe un mercado de capitales, automáticamente surge la línea roja. Mercado de capitales, ya donde nosotros podemos endeudarnos o podemos ahorrar, ¿ya? Entonces, primero, la recta azul va a representar nuestra riqueza inicial, W1 y W2, ¿ya? Entonces, bueno, puse este como punto inicial para graficar más o menos lo que estaba sucediendo en la situación anterior, al final como antes de nosotros tener la máquina procesadora de peces, ¿ya? Pero la verdad es que no era tan relevante y se me olvidó sacarla. La recta roja va a representar nuestra riqueza si es que ahora existe un mercado de capitales, ya que sería W1 y W2. ¿Ya? Ahora, al existir un mercado de capitales, podemos endeudarnos e invertir, lo que genera que nuestra frontera de posibilidades de producción se complete. Entonces, si ustedes se fijan, ahora sí yo completé la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Porque ya no hay necesidad de sí o sí consumir 2 peces, ¿ya? Ahora sí puedo consumir más endeudándome o consumir menos, ¿ya? Para consumir más en el futuro ahorrando, ¿ya? Entonces, esto genera que finalmente nuestro consumo presente y futuro va a aumentar, por lo tanto, ahora sí nos vamos a desplazar a una mejor curva de indiferencia que va a ser la de acá. Ya, y esta, me quedó súper mal el gráfico, pero acá sería el B. Ya, esta B nada que ver. Ya que podemos pedir más peces en el banco de peces para consumir más hoy y además podemos invertir hoy para consumir más mañana. ¿Ya? Y eso es lo que nos dice la teorema de separación de Fischer, ya que al final nosotros podemos transferir consumo ya de mañana, o sea, perdón, de hoy a mañana o de mañana hacia hoy, ¿ya? Entonces, bueno, lo importante es que entiendan más que nada de qué se trata el mercado de capitales, cómo nos beneficiaría, ya en una prueba, en una evaluación, no les van a hacer nunca graficar algo así, ya, pero este ejercicio más que nada sirve para que entiendan como la lógica de cómo beneficia el mercado de capitales en general a los individuos, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? No, todo perfecto. Ya, bacán. Entonces, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Una duda cortita. Dime. La recta azul sería como la restricción presupuestaria, aunque no sea el mismo concepto. Exacto. Se comporta igual que la restricción presupuestaria. Ya, ¿puedo sacar el PowerPoint? ¿Escribieron? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya. ¿Están viendo mi Excel? Sí. Sí, ya. Ya, el ejercicio 2. Dice, la administradora de fondos de cesantía, AFC, cambió de plano gerencial y para iniciar la nueva era de las inversiones totales, fueron liquidadas dejando en caja 500 millones para invertir. El encargo de estrategia de la gestora está considerando invertir toda esa cantidad en bonos de CMU, cuyo valor en un periodo más podría ser de 750 millones de dólares con una probabilidad de 50% o 300 millones con igual probabilidad. La otra recomendación considera ayudar al rescate del primer estado totalmente quebrado de Estados Unidos, Detroit. Los bonos estatales para el rescate del municipio de Detroit, principal fuente de fondos de la Municipal Funds for Detroit Rescue, ofrecen pagar el triple de préstamo inicial, 500 millones, dentro de un periodo
con una probabilidad del 40% estimada por las clasificadores de riesgo, o un pago estimado de 100 millones con probabilidad del 60% en caso de no poder pagar el total. Considerando que la función de utilidad de la riqueza promedio de un cotizante de los fondos de seguro de cesantía es utilidad de la riqueza, un logaritmo natural de 5 por la riqueza, determine cuál es el equivalente cierto de cada posible inversión, CMU y Detroit. Ya, entonces, este tipo de ejercicio ya es distinto a lo que nosotros conocemos, o nosotros lo que habíamos hecho antes. Ya es como otro tipo de materia que de repente estos ejercicios pueden verse un poco más complicados, ya, pero entendiéndolos bien la lógica no debería haber problema. Entonces, acá en los datos yo hice un resumen de lo que nos están planteando. Entonces, yo, AFC, tengo una caja para invertir de 500 millones. Entonces, tengo dos opciones para invertir. Los bonos CMU, ¿ya? Y acá, como segunda opción, los bonos de Detroit. ¿Ya? Entonces, me dice las probabilidades de pago que hay. Entonces, como en caso positivo, que es un 50%, me van a pagar 750, habiendo invertido los 500, o en caso negativo, 50% de probabilidad, pagándome 300. ¿Ya? Y los bonos de Detroit, por otra parte, con un 40% de probabilidad me pagan 1.500, y con un 60% de probabilidad me pagan 100 pesos. ¿Ya? Entonces, lo primero que me preguntan es cuál es el equivalente cierto de cada posible inversión. Entonces, primero vamos a ver qué es el equivalente cierto. El equivalente cierto es aquella cantidad de riqueza que deja indiferente al individuo entre jugar o no jugar. ¿Ya? Esto es como en términos, como, no sé si es teoría de juegos ya la palabra, pero al final es como el monto de riqueza en que me dejaría indiferente entre participar en la inversión y no participar, poniéndolo en términos del ejercicio, ¿ya? Entonces, para plantearlo, nosotros tenemos que igualar la esperanza de la utilidad de la riqueza, ¿ya? A la función que me da, y lo que tengo que despejar sería ese nivel de riqueza que me estaría dejando indiferente, ¿ya? Esta fórmula, ¿de dónde la saqué? La saqué de acá. Me están diciendo que esta es la función de utilidad, pero esa función de utilidad podría cambiar para otro individuo, ¿ya? Entonces podría ser, por ejemplo, la exponencial o algo que sea lineal, ¿ya? Pero esta es en este caso, que es un logaritmo natural de 5 por doble. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que despejar es esta parte de acá, ¿ya? La riqueza que me deja indiferente entre participar o no participar. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que sacar es la parte izquierda de esta fórmula. Ya, entonces, primero vamos a sacar la utilidad de la riqueza en caso positivo, ¿ya? Después la utilidad de la riqueza en caso negativo, y después la esperanza de eso. Entonces, que alguien me diga, ¿cómo sería la utilidad de la riqueza en caso positivo? Entonces, tenemos que nuestra fórmula es esta de acá, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos que una función logarítmica, entonces, logaritmo natural, ¿ya? Este 5 siempre va a ir, ¿ya? Y primero estamos evaluando el caso positivo, que son 750, y en caso positivo, gano 750, por lo tanto, la utilidad de la riqueza, si es que yo gano, es 8,23, utilidad de la riqueza en caso de ganar. ¿Ya? Por lo tanto, después, la utilidad de la riqueza en caso de perder sería 5 por 300. Y no es nada más que eso. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? La esperanza de esa utilidad. Y cuando nosotros queremos aplicar esperanza, ¿qué hacemos? Espera, una pregunta. ¿De Ya. dónde sacamos los 1500? Es que no los logro encontrar en el enunciado. ¿Esto es 1500? Ujú. Mira, nos dicen, perdón, ofrecen pagar el triple del préstamo inicial, 500 millones. Entonces serían Ah, ok. 3 por 500. Gracias. De nada. Ya, pues entonces lo que les preguntaba es que cuando nosotros queríamos aplicar esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Por un punto premio,
¿Saben qué son los puntos premio? El promedio, ¿no? El promedio, exacto. Ya un punto premio. Entonces, Punto premio, te tengo que mandar un mail. sí, mandamos un mail al final de la ayudantía y yo se los traspaso al profe. Entonces, básicamente hacemos 8,23 por 50% de probabilidad más 7,31 por 50%. Ya estamos ponderando por las probabilidades que nos están entregando de que eso suceda. ¿Ya? Entonces, la esperanza de la riqueza sería 7,77. Entonces, usando la fórmula, tendríamos 7,77 es igual al logaritmo natural de 5 por el equivalente cierto. Entonces, simplemente nos falta despejar el equivalente cierto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que aplicar exponencial. Entonces, nos queda ¿cómo es esto? Exponencial de 77 y nos quedaría dividir por 5 para despejar el equivalente cierto. Entonces, 474,34. ¿Qué significaría este número? Esa sería la cantidad de riqueza que me dejaría indiferente el individuo entre jugar o no jugar. ¿Ya? Entonces ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero para Detroit. Entonces, la función de utilidad sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, sería logaritmo natural de 5 por los 1500. Y en el caso negativo, logaritmo por 5 por 100. Ya, entonces, la esperanza de la riqueza vendría siendo aplicar las probabilidades, 8,92 por 40% más 6,21 por 60. Entonces, bien, 730, que es la esperanza de la utilidad de la riqueza, es igual a logaritmo natural de 5 por el equivalente cierto. Entonces, simplemente despejamos. De 730. Y nos daría 295,42. ¿Me va? Disculpa, Sí, dime. qué fórmula usaste ahí para el equivalente cierto? Ya, apliqué la Ya, exponencial para poder despejar este logaritmo natural, ¿cachai? ya, gracias. De nada. Si es que voy muy rápido, avísenme para ir más lento. Sí. Ahora déjame procesar. Ya, oye. Se supone que la prueba lo van a hacer como con ejercicios que se pueden hacer con una calculadora, Sí, o sea, ¿verdad? obvio que sí. O sea, y este igual se puede hacer con calculadora, pero nunca les van Sí, a sí, hacer. no, era por preguntar. Sí. No, sí, Ah, obvio. Como que. Una pregunta muy idiota, que se me olvidó en la cuestioncita de la exponencial. Al ¿Ya? final, el 7,7 ¿se eleva el exponencial o el exponencial? No, ya esa hueá no me acuerdo. ¿Cuál 0,7? El Porque, 7,7, ¿no es cierto que le aplicáis el exponencial en el claro, SMU? al final es. Calculadora sería, porque Es la. claramente Espérate, acá lo voy a dibujar. Estoy dibujando. Ahí está. En la calculadora es elevado a x. Entonces, cuando te aparezca, tú lo apretáis y te va a hacer y lo tenéis que poner entre paréntesis. Y ahí ponía el 7,3, ¿cachai? no, bueno, ya. Díganme si les funciona haciéndolo con la calculadora para que lo aprendan al tiro y después no lleguen a la prueba a improvisar. Pero no lo vamos a poder hacer en Excel en el momento de la prueba. ¿Sí? O sea, pueden hacerlo en Excel Ya, o a mano, como a ustedes les salga más fácil. buenísimo. Yo en verdad, o sea, como en términos de la ayudantía, este es el único ejercicio que hago en Excel porque de repente, como todos los ejercicios que vienen, para mí por lo menos son mucho más fáciles Más hacerlo a cómodo en mano. calculadora. Sí. Claro.
calculadora. Sería e elevado a 7,30 y después... Y después, espérate, es que lo voy a hacer. Después sería como dividido en 5, ¿no? Claro, 7 Claro. 3. Ah, ya, sí. O sea, me salió 2,96, ¿no importa? Sí, no importa, porque si tú te fijáis, yo acá, en este 7,3, ese número sigue, ¿cachai? Yo no estoy como cortando los decimales. Entonces, claro, como que estás una redondeado y claramente nos va a dar números distintos. Ya, gracias. Ya. Entonces, lo siguiente nos dicen, ¿en qué debería invertir los fondos la administradora de seguros de cesantía? Si debe optar por una de las opciones o no invertir en ninguna, justifique numéricamente. ¿Ya? Entonces, Según yo, la acá, que supera el equivalente, ¿cierto, no? algo así, ¿ya? Pero claro, nosotros ahora vamos a tener que empezar a hablar más en términos de la tasa de descuento, ¿ya? Porque al final, claro, toda finanza 2 se basa básicamente como en calcular una tasa de descuento y al final yo quiero obtener una tasa de descuento que sea adecuada al riesgo que yo estoy tomando, ¿cachai? Entonces, para evaluar, ¿ya? Unas posibilidades así de inversión, yo tengo que calcular el premio por riesgo. Entonces, para calcular el premio por riesgo, siempre va a ser la esperanza de la riqueza que yo espero recibir menos el equivalente cierto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la esperanza de la riqueza, que no es lo mismo que lo que nosotros habíamos calculado acá. Esta es la esperanza de la utilidad que me da esa riqueza. Entonces, para calcular esto, el valor esperado de la riqueza sería simplemente lo que me dan en caso positivo por su probabilidad, más lo que me dan en caso negativo por su respectiva probabilidad. Y sería 525. Pero Por- en el caso negativo no hay... Ah, no he hecho nada. Ya. Y entonces el equivalente cierto ya lo tenemos, por lo tanto el premio por riesgo vendría siendo 525 menos 474. Sería 50,66. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de tasa de descuento, o cuando hablamos de R, nosotros esto está en términos porcentuales, ¿ya? Por lo tanto, estos 50,66 yo lo voy a pasar a un porcentaje. ¿Cómo se hace así? Se hace 50,66, ¿ya? Partido por el equivalente cierto. Ahí está, 10,68. Entonces, voy a poner acá que simplemente para tenerlo porcentual dividimos por el equivalente cierto. Es que demasiado difícil escribir con el mouse. Entonces, este premio por riesgo ya es el premio por riesgo que nos debería ofrecer el proyecto, ya es como el premio que nos debería ofrecer el proyecto por el riesgo que nosotros estamos cometiendo al entrar en esa inversión, ¿ya? Entonces, este número lo tenemos que comparar ya con la tasa que realmente me está ofreciendo la deuda. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Calculamos el valor esperado que me entrega esa deuda, que serían los 525, partido de la inversión que yo estoy poniendo. ¿Ya? Entonces, 525, ¿ya? Que es lo que yo espero recibir, ¿ya? Con esa deuda, partido en la inversión que yo pongo por esa deuda, partido en 500. Chuta, se me fue. Ahí está. ¿Qué pasó? Ah, Pero no claro. hay que restarle 1. Sí, hay que restarle 1. Entonces, menos 1. Ahí está. Entonces, la deuda, si es que yo invierto en ese proyecto, me está dando una rentabilidad del 5%, ¿ya? Y dado el riesgo del proyecto,
me debería dar 10,68. Por lo tanto, ¿hay incentivo a invertir o no? No. No, no hay No. incentivo a invertir, ¿ya? El proyecto, como mínimo, me debería dar 10,68% para que yo realmente tenga incentivo a hacer la inversión. Ya, esa es la lógica que hay que aplicar. Entonces vamos para Detroit. Primero calculamos el valor esperado de la riqueza, que vendría siendo 1.500 por el 40% más 100 por el 60%. El premio por riesgo vendría siendo esta esperanza de la riqueza menos el equivalente, ¿cierto?, que era 295,42. Para obtenerlos en términos porcentuales, 364 partido en el equivalente, ¿cierto? Y me dan 123%. Ya eso es lo mínimo que me debería ofrecer. Y eso lo comparamos con la tasa que me está ofreciendo esta deuda, que serían los 670 partido en 500 menos 1. Y me da un 32%. Entonces, ¿hay incentivo a invertir? Pero no. No, no hay incentivo a invertir, ¿ya? Porque el premio o sea, la tasa que me están ofreciendo es muy inferior al premio que yo me merezco por participar en ese proyecto, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? No. No, perfecto. Bacán. Pero una duda existencial, pausa. Sí, No que en este caso ahora el premio por récord iría a ser un 23% y te están ofreciendo un 32%. no, es un 123%. O sea, dado el riesgo que tiene ese proyecto, el premio por riesgo debería ser un 123. Es demasiado, sí, es una locura. Pero es 123, no es 23%. Ah, ya, es una locura ya, perfecto. Vale, gracias. De nada. Entonces vamos ahora con la C. Me dice, ¿cuánto es lo mínimo de rentabilidad ofrecida y esperada que debiese obtener cada inversión para que la AFC quisiera invertir en ellos? Considere que lo que pagará en caso desfavorable es lo mismo, pero que podría aumentar el valor en caso favorable. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una riqueza cierta, ¿ya? Esta riqueza cierta, ¿qué sería? ¿Qué número? ¿O qué harían ustedes? Hay una riqueza que tenemos sí o sí segura. ¿Cuál es? La que voy a invertir, ¿o no? Exacto, los 500 que yo tengo. Entonces yo podría decir, no invertir nada y me voy a quedar con mis 500 en mi caja que son seguros, ¿ya? Entonces, vamos a calcular cuál es la utilidad de esa riqueza cierta. Entonces tenemos que usar la utilidad de esa riqueza, que sería el logaritmo natural de los 5 por los 500. Entonces, logaritmo natural de 5 por 500. Entonces, para que hubiese incentivo a invertir, debería al menos empatar esa utilidad. Entonces, ¿qué estamos calculando primero? La mínima rentabilidad ofrecida y esperada que debiese obtener cada inversión. Entonces, como mínimo, ya para que yo realmente quisiera invertir, debería obtener ese nivel de riqueza. ¿Ya? Entonces, lo que me dicen en el enunciado es que yo puedo cambiar la utilidad, o sea, puedo cambiar la riqueza que voy a obtener en caso favorable, ¿ya? Pero la desfavorable no la puedo cambiar. Eso va a ser exactamente igual, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser esa tasa mínima ofrecida? ¿Ya? Entonces lo tengo que igualar a los 7,82. Entonces acá lo que yo estoy calculando, si ustedes se fijan, es la esperanza de la riqueza de la utilidad. O sea, la esperanza de la utilidad de la riqueza, ya que es básicamente lo que nosotros estamos calculando arriba como UDW.
¿ya? Y nosotros podemos cambiar en caso positivo para poder como al final decidir cuánto debería ser esta riqueza en caso positivo para que yo realmente tenga incentivos. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el W. Entonces, lo primero que vamos a hacer, para que me vayan siguiendo, es paso restando la parte derecha, el 50% por el logaritmo natural de 5 por 300, el caso negativo. Entonces lo voy a pasar restando hacia el otro lado. Entonces tendría 7,82 menos el 50%, voy a dejar todo con paréntesis, por el logaritmo natural, ya, de 5 por los 300. Ahí está, 4,17. Entonces ahora lo que voy a hacer es solamente el 50% lo voy a pasar hacia el otro lado. Entonces tendría 4,17 partido en el 50%, 8,33. ¿Ya? Y ahora sí voy a despejar el W. Entonces, cuando quería despejar el logaritmo natural, usaba exponencial. Exponencial de los 8,33, y ese sería después dividido en 5 porque necesito despejar el W. Y me da 833,33. ¿Me siguieron en ese cálculo? Sí, ¿Sí? Sí. Perfecto. yo sí, pero... Ah, dale, Bernie. No, dale tú, dale tú. Ah, ya. Solo me quedaba una duda. ¿De dónde sacamos el 7,82? El 782 acá, calculamos la riqueza, o sea, la utilidad de la riqueza en caso con mi riqueza cierta, que voy a tener sí o sí de los 500. Entonces, el logaritmo natural de 5 por 500. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya, Siempre hay que dime. poner la utilidad positiva en cualquiera de las dos opciones. Claro, porque yo voy a estar ganando eso, ¿cachai? No, no es que tú lo estés perdiendo, como que vas a ganar pero menos nomás, no es negativo. ¿Cachai? Pero en términos prácticos nos podrían poner que perdemos plata. Ah, sí, perfectamente, perfectamente. Vale. María José, ¿podrías explicar de nuevo como la última parte que me perdí un poco? Cuando salió el exponencial. Ya, Sí. entonces, finalmente nos queda, ya nos va a quedar 8,33. No, perdón. Ya pasamos, el 50% lo pasamos hacia el otro lado y nos queda 8,33. Entonces después, igual que arriba, necesitábamos despejar el W. Entonces, bueno, acá no nos quedaba nada y acá nos quedaba solamente 8,33. Por lo tanto, para sacar el logaritmo natural, usamos exponencial de los 8,33, ¿ya? Y el 5 sigue acompañando al W. Por lo tanto, lo pasamos dividido en 5. Igual puedo usar la pizarra por si queda más claro. No, igual me quedó súper claro a mí. Ya, buenísimo. Gracias. Ya, pero si ustedes se fijan, me están hablando de cuánto es la mínima rentabilidad ofrecida y esperada que desea obtener en la inversión. Ya, si me están hablando de rentabilidad, sí o sí lo que tengo que sacar yo es un porcentaje. Ya, entonces, ¿cómo nosotros sacamos la rentabilidad arriba? Nosotros ¿qué hicimos? Bueno, lo que nos debería ofrecer en caso positivo, partido en la inversión que nosotros hacemos, partido en 500 y todo menos 1. ¿Ya? Entonces, esa es la rentabilidad que me debería ofrecer en caso positivo para yo querer participar. ¿Ya? Y en caso negativo, eso no cambia. Yo voy a recibir sí o sí 300. Entonces sería 300 de nuevo partido en 500. Menos 1. Ya, un menos 40%. Entonces, ahora para sacar el retorno esperado, cuando es esperado, nosotros sacamos las probabilidades. Por lo tanto, sería 66,67
por el 50% que hay de probabilidad, 50%, más la rentabilidad en caso desfavorable por el respectivo porcentaje, que es 50% también. Entonces me da un 13,33%, que sería la mínima de rentabilidad que debiera ofrecer CMU para que la AFP quiera invertir. ¿Podría como ver cómo calculaste la rentabilidad ofrecida en cualquiera de los casos? La formulita. Ahí está. Los 83,33 partido en los 500 que yo voy a invertir. Ya, y lo mismo con, en caso desfavorable, que ese no lo calculamos porque eso nos dicen que no va a cambiar. La riqueza en caso desfavorable van a ser 300 sí o sí, por lo tanto serían 300 dividido en 500 menos 1. Pregunta, ¿no debería ponerle paréntesis? Ah, sí, yo lo mismo ya. Y ahí, ¿por qué lo retamos, por qué le restamos 1? Para ponerlo en términos porcentuales. Po. Ah, en los dólares restamos 1, ya, ok, Claro, ok. sí. Si no te da 140%. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con Detroit. Ya, entonces ya sabemos que la mínima utilidad que tenemos que igualar va a ser la utilidad de riqueza cierta a los 500, que nos da 7,82, ¿ya? Y ahora tenemos que aplicar con los porcentajes, las probabilidades que tenemos de Detroit, que es un 40% en caso positivo y un 60% en negativo. En caso desfavorable estamos recibiendo solamente 100 pesos, y ahí de nuevo tenemos que despejar la riqueza en caso positivo. Entonces, hacíamos los 7,82 y voy a pasar restando toda esta parte derecha de acá, que sería menos el 60%, ahí está, por el logaritmo natural de 5 por 100. Nos da 4,10. Sí. Después paso solamente el porcentaje hacia el otro lado. Nos da 4,10 partido en el 40%. 10,24. Y ahora sí despejo el W. Entonces aplicamos exponencial del 10,24 y esto dividido en 5. Y perfecto, sí me dio. Díganme si les va dando con la calculadora. Entonces estos 5.590 es la riqueza que me debería entregar en caso favorable, es decir, sería mi W más, ¿ya? Para que hubiese incentivo a invertir. Entonces ahora, la rentabilidad en caso favorable sería los 5.590 partido en 500. ¿Qué pasó? 5.590 partido en 500 menos 1. Ya. Y en caso desfavorable vendría siendo los 100 partido en 500. 100 partido en 500 menos 1. Menos 80.
Entonces ahora aplicamos las probabilidades, que sería el 40 y 60%. 40 más más menos 80% por 60 y nos daría 359,21. Entonces, claro, esto sería lo mínimo de rentabilidad que debería ofrecer Detroit para que la AFC quiera invertir. ¿Ya? ¿Se entendieron todos los conceptos o quedaron perdidos en algo? Yo hay algo que tengo una duda. Dime. Que en teoría el W más, que es el caso favorable, podría variar, o sea, podría ser mayor que un número X, ¿o no? Entonces, en el W más que calculamos que es 5.590, ese es como el mínimo que podría ser porque después podría aumentar. Claro, es el mínimo para que tú estés dispuesto a invertir, ¿cachai? Si es más, bacán, ¿cachai? Pero Ya, este es el ok. mínimo. Ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Cómo sacamos el retorno esperado? La fórmula. Aplicando las probabilidades. Entonces sería 1018% por el 40% en caso favorable, más, o sea, menos 80%, bueno, porque ahí se netea menos, 80% por el 60% de probabilidad en caso desfavorable. Ok, yo quedé con una duda, pero en la parte B, en la tasa ofrecida por la deuda, ¿esa cómo la sacamos? Esa la sacamos como el valor esperado de la riqueza partido en 500 y menos 1 de nuevo. Ah, ya, gracias. ¿Cachai? En caso de Detroit eran 660 partido en 500 también, menos 1. ¿Alguien más quedó con dudas? A ver, que la ayudantía 2 vamos a pasar a un tema totalmente distinto. ¿No? Yo por mi parte que bien. Ya, buenísimo. Tengo la duda práctica de si todo esto va a estar subido o no, así. Sí, obvio que sí. Sí. El video, el Excel, lo que escribían antes, todo. Y Porfa, si lo podéis subir hoy día que llegue tarde. sí, obvio, a más tardar. No, lo voy a subir antes del almuerzo, sí o sí. Ya, te pasaste, muchas gracias. Muchísimas gracias. El Excel está muy bonito. Sí, muy Bacán, ordenado todo. bacán. Entonces, démonos 10 minutos y empezamos con la ayudantía 2. ¿Les parece? Ya, me parece espectacular. Buenísimo. Sí, perfecto. Ya. Ya, bueno, 15. Pero entonces a las 11:20, a las 11... A las 11, a las 11:20, pues. Vamos a las 11:20. Ya, pues, no.